El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, una vez más con ustedes compartiendo, gozándonos juntos, entrando a sus hogares a discutir todo lo que merece que estemos alertas. Para los que no me conocen, soy Eduardo García Resach, abogado, casado con 3 hijos, 3 nietos y pidiéndole al Señor más. Aunque vengan postizos también, porque se acercan ya por ahí los que me dicen Lito, hijos de amigos a quienes aprecio. Amigos, vamos a comenzar con una porción de la palabra. Y ya veremos cómo esa palabra permea el programa. Proverbios 15, versículo 19. El camino de los perezosos está obstruido por espinas, pero la senda de los íntegros es una carretera despejada. Gracias, Señor, por tu palabra. Preside, Señor, este programa y ayúdanos a entender los alertas que hay en el camino. Unos son más grandes que otros, pero definitivamente son señales de alerta. Amigos, hoy tengo conmigo a una hermana, a una amiga, a una compañera de luchas que lleva muchos años como catacumbera, como doctora, psicóloga, doctora en psicología. Y hoy vamos a ver una faceta interesante de la hermana Angie González, que nos viene a hablar de cómo hemos llegado a ser una cultura de género. Y lo vamos a enfocar desde un punto de vista de teología, de teoría política también. Angie, bienvenida. Es un placer siempre estar aquí. Verdaderamente yo disfruto poder trabajar con estos temas. Sabemos que hay mucha gente que está atento a este programa. Amén. Y que aprende mucho con él. Gracias a Dios. La gloria es de Él. Claro. Que nos ayuda con gente como Angie, que se ponen en la brecha. Y de verdad, amigos, me sorprendió cuando, hablando con Angie, me dice, tengo un tema que quiero desarrollar contigo. Y vamos a ver, Angie, ¿tienes la palabra? Mira, Eddie, yo llevo trabajando el tema de la ideología de género, siguiéndole el rastro hace como 20 años. Uh-huh. Y hace como 16, 17 años tuve la oportunidad de participar en un programa radial que era semanal. Y fue ahí donde, con la compañía de otras personas que también estaban en ese programa, uno de ellos el doctor César Vázquez, pues, oye, nos metimos, pero semanalmente, en lo que estaba ocurriendo en aquel momento, hace poco más de 15 años, en esa penetración de la ideología de género, transformando una diversidad de cosas en nuestra cultura. Uh-huh. Y en los últimos par de años, yo me he encontrado que una de las preguntas que más me hace la gente es, ¿cómo fue que llegamos hasta aquí? Uh-huh. Porque de pronto es como si nos hubiéramos acostado a dormir y al otro día nos levantamos con un mundo completamente diferente. Pero no fue así como ocurrió, uh-huh. ¿Okay? Especialmente en el inicio de este cuatrienio, en donde el bombardeo de la ideología de género ha sido tan extremo, donde vemos que tenemos un país con tantas necesidades en tantas áreas, económicas, políticas, de empleo, de salud, de educación. Correcto. Oye, y de lo único que se habla es de la ideología de género. Correcto. Y entonces, pues la gente ya ha empezado a decir, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Me cambiaron el país, ¿no? No te cambiaron el país de un día para otro.
es que ya por fin esa tendencia política que ha ido construyendo estas ideologías se encuentra en este momento ante un panorama maduro. Correcto. Para ya quitarse la careta. In your face, como exacto, dicen en Castilla. Y entrar de frente con lo que realmente esta ideología propone. Y yo quiero tratar de dar algunas pinceladas. Esto es, por supuesto, muy pequeño con respecto a toda esta historia de cómo llegamos hasta aquí. Porque la ideología de género, de verdad, no tiene que ver con los homosexuales, no tiene que ver con los transexuales. La ideología de género no protege a las mujeres. La ideología de género no tiene que ver con reducir la violencia. No es un asunto salubrista, no es un asunto de seguridad, es un asunto político y económico. ¿Okay? Y en la medida en que la gente puede ir viendo el desarrollo de esas tendencias políticas y esas ideologías que se van construyendo en la política, entonces pueden hacer una integración de los conceptos y entender con claridad la ideología de género. En estos tiempos más vale que podamos entender esto, porque esto es lo que tenemos allá afuera en el mundo todos los días cuando nosotros nos montamos en el carro y cogemos el tapón. ¿Okay? A mí me gusta hacer, y para que los amigos vean, voy a tratar de ilustrarles un punto. Algunos posiblemente me han escuchado antes trayendo este ejemplo. Imagínese que usted está en una noche en su casa, sentado con su esposo, con sus hijos, viendo una película, un programa de televisión, y sienten que le están tocando a la puerta. Y cuando usted abre la puerta, hay un elefante al otro lado de la puerta. ¿Y qué hace el elefante cuando ni siquiera usted ha preguntado quién es? Ya el elefante metió la trompa entre la puerta y el marco y ya usted no lo puede cerrar. Y entonces cuando usted viene a ver, mete la pata y entra y se mete a su casa y se sienta en la sala. ¿Cómo usted saca ese elefante de su casa? Ya el elefante está en la sala. En la sala está sentado. Vaya usted a tratar de sacar ese elefante de la sala. Claro. Y yo creo que eso es lo que tú estás tratando de decirnos. Sí, sí. Esto está maduro ya lo tenemos aquí, una cultura de género. Una cultura de género. Mira, yo quiero empezar en el siglo XIX con el marxismo, cuando Marx y Engels pues empiezan con esta teoría marxista. Y el marxismo representaba lo que era la lucha de clases, aquella famosa lucha de clases entre el burgués, el proletariado, y tenía que ver con clases sociales y económicas. ¿Okay? Cuando en Europa, en Rusia, se empieza a penetrar este marxismo, y lo tienen que penetrar por la fuerza. Por la fuerza. Oye, Revolución. porque esta idea el problema es la propiedad privada y yo te voy a quitar tu propiedad para que se acaben los problemas, ¿verdad? Pues de veras la gente no iba a aceptar que tú llegaras a su casa y le dijeras, ya tu propiedad no es tuya. Así que necesariamente el marxismo tuvo que introducirse por la violencia, por la fuerza. Oye, y en el siglo XX, básicamente la primera mitad del siglo XX, el marxismo, el comunismo costó la vida de más de 100 millones de personas. Eso es así, sobre todo con Stalin en Rusia. Sí, costó la vida de más de 100 millones de personas. Y entonces, en ese proceso histórico, ya se sientan las bases ideológicas de que el problema de la sociedad tiene que ver con la desigualdad. Ese tema de la desigualdad es bien importante porque ese tema de la desigualdad es el que seguimos arrastrando hasta el día de hoy. ¿Okay? Y esa búsqueda de una idealización de una igualdad que solo por principios naturales es inalcanzable. Claro. Los seres humanos somos diferentes. Correcto. Tenemos circunstancias diferentes, tenemos características diferentes y no necesariamente la desigualdad es la raíz de unos problemas. ¿Okay? Pero entonces ya desde el marxismo nos vienen con el canto de sirena de la desigualdad,
que se plantea primeramente como un issue social y económico, y entonces se encuentra la solución en, pues vamos a eliminar la propiedad privada. En el momento en que eliminamos la propiedad privada, ya todo el mundo va a ser igual y vivimos felices para siempre, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no ocurrió, porque hubo que matar 100 millones de personas para tratar de introducir esto y al final no se logró. Y entonces, en ese proceso, en Italia está esta figura de Antonio Gramsci. Marx y Engels son muy conocidos por la gente, pero Antonio Gramsci no necesariamente la gente lo conoce. Eventualmente se está catalogando como el socialista más peligroso. Correcto. Antonio Gramsci era un marxista, socialista, que en un momento dado en el gobierno de Benito Mussolini lo meten preso, ¿verdad? Por revolucionario, y estuvo preso tantos años que le dio tiempo para escribir. Empezó a producir intelectualmente y mucha gente no sabe que ese concepto de la hegemonía de donde sale de Antonio Gramsci. Eso correcto, es de él. ¿Okay? Entonces, es Gramsci el que empieza a traernos la idea, y quiero, ¿verdad?, leer un pensamiento que tengo aquí. Porque Gramsci plantea la revolución como algo que opera no en las transacciones materiales, o sea, esto no tiene que ver con la propiedad, ¿ok?, sino en el hecho de inyectar en otros una misma concepción de mundo. Lograr que todo el mundo piense igual. Correcto. ¿Okay? Y esa concepción de mundo entonces logra construir unos lazos solidarios hegemónicos. El pensamiento predominante. Es el pensamiento que predomina, es la supremacía filosófica, pero tú lo vas inyectando poquito a poco, De esa manera, tú no tienes que obligar a la gente a moverse en una dirección, porque ya la creen. ¿Okay? Parecería decir la cancioncita de Despacito. Parece. Despacito, despacito, vas logrando gota a gota hasta que predomina. Claro. El principio fundamental que Gramsci defendía era que esa transformación cultural se logra a través de una revolución ideológica. Vamos a dejarlo ahí, Angie, porque se nos terminó el segmento. Amigos, esta es la introducción, así que agárrense, pónganse los cinturones porque vamos a volar en los próximos 3 segmentos. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso, amigos de Alerta Cristiano, seguimos con el tema de cómo hemos llegado a ser una cultura de género, entre comillas. Lo estamos planteando como una amenaza real. Correcto. Que ya la tenemos en nuestras caras. Sí. Continúa con la idea que tenías, Angie. Ok, nos quedamos entonces en Antonio Gramsci, que nos dice que la verdadera manera de establecer una revolución permanente es ir cambiando, infiltrando ideas y cambiando la manera como la gente piensa, porque de esa manera pues ya no tienes que arrastrarlos a un campo de concentración, ya ellos van solitos. Correcto. Okay, van solitos y están de acuerdo. Así es. Okay. Y entonces ahí entramos, ellos se dieron cuenta, estos marxistas se dieron cuenta de que esta revolución que requería violencia
pues no iba para ningún lado. No necesariamente iba a tener No el iba, éxito que tuvo en Rusia. Exacto. Entre comillas. No iba a lograr. Y entonces ellos cambian esa misma lucha por otra clase, ¿ok? Y ahí empieza la lucha del feminismo, que es una lucha fundamentalmente por los derechos de la mujer contra el hombre, ¿ok? Y entonces empezamos a buscar, ¿qué cosa? La igualdad. Siga el asunto de la igualdad. ¿Okay? Bueno, pues entonces ahí empezamos con la primera ola del feminismo, que fue muy buena. ¿Okay? En esa primera ola del feminismo, que se le llama el feminismo sufragista, pues entonces la mujer estaba en busca de poder participar en igualdad con el varón en unas cosas que eran legítimas. Poder votar en unas elecciones, poder sacar una licencia de conducir, poder ir a una universidad a estudiar. Fantástico, ¿ok? Y entonces ya ahí empezamos a poner a la mujer un poco de igual a igual con el hombre en unas cosas. Pero, como recuerden que esto no, ¿verdad? Esto es solo un proceso. Esto es solo un proceso de transformación cultural. Llega entonces esa segunda ola del feminismo, que ya es propiamente lo que conocemos como el feminismo marxista. Miren cómo ya entonces el marxismo se quita la máscara y nos deja saber que lo que había detrás de esa lucha por los derechos de la mujer realmente era una filosofía marxista. Correcto. ¿Ok? Y entonces ahí empezamos con estas ideas de que la emancipación de la mujer se da en el contexto de emanciparla de los roles de la familia. O sea, es ese tener a la mujer en la familia, en su rol de madre y en su rol de esposa, lo que se ve como una opresión. O sea, la mujer no puede llegar a ser verdaderamente libre y no puede llegar a estar de igual a igual con el hombre, en tanto hay unos roles relacionados fundamentalmente con la reproducción, con la maternidad, que entonces se ven como una opresión. Y Déjame ahí intercalar algo, Angie, porque no puedo olvidar o que la gente tenga esto en cuenta. Cuando la revolución bolchevique triunfó, uno de los primeros experimentos que Lenin, el que ejecutaba la revolución, el líder, quiso imponer, era la eliminación de la familia. Claro. Y lo intentó por 10 años hasta que descubrió que la población iba cuesta abajo. Y dijo, espérate, esto no funciona. O sea, siempre han tenido este resguardo, el ir contra la familia. Y que explota con ese feminismo. Claro, más porque radical. Entonces del marxismo tenemos la siguiente idea que la dice Engels. Voy a citar una expresión que es de Engels. Federico Él dice, Engels, exacto, filósofo alemán. Friedrich Engels. Él dice que el hombre es en la familia el burgués y la mujer representa en ella al proletariado. La liberación de la mujer exige como condición primera la reincorporación de todo el sexo femenino a la industria social, lo que a su vez requiere que se suprima la familia individual como unidad económica de la sociedad. Ahí está. O sea, vamos a sacar a las mujeres a la calle, tienen que producir, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con los muchachos? Pues ya hay que empezar a romper con esta idea de la familia como estructura básica de una sociedad. Ahora, al margen de lo que estaba pasando en la política, yo quiero que no desatendamos un hecho bien importante, y es que en las ciencias, simultáneamente, de manera paralela, tenemos en ese mismo tiempo la teoría de Darwin del origen de las especies. ¿Y qué tiene que ver entonces? En aquel momento no las juntábamos. Una cosa era ciencia y la otra cosa era política. Pero al paso del tiempo nos damos cuenta de que coinciden y se amarran para llevarnos a lo que nosotros tenemos en este momento. Sin olvidar que Marx era ateo. Exacto, sin olvidar que eran ateos todos. Bueno, porque entonces la teoría de la evolución excluye por completo el concepto de un diseño inteligente y de un Dios moral. ¿Ok? Por lo tanto, no existe diseño. Esta cosa de la familia es estrictamente un acuerdo social. Correcto. No tiene nada que ver con la naturaleza. Y la ciencia es vista como un continuo cambiante. Y esto es bien importante, porque
los que miramos estos procesos desde la ciencia, decimos, pero es que hay unas cosas que no cambian. La ciencia es ciencia, la biología es biología, la naturaleza es naturaleza. No, lo que pasa es que la teoría de la evolución ve la ciencia como un continuo cambiante que evoluciona en una dirección arbitraria y sin puntos de referencia absolutos. Porque la evolución es eso. Las especies van cambiando y no sabemos a dónde van a llegar. Correcto. Y entonces desarraiga el concepto de la ciencia y la naturaleza. ¿Ok? La ciencia va a cambiar y sigue cambiando. Y entonces por eso es que los que ahora, por ejemplo, miramos esta cosa de la ideología de género y decimos, ok, pero entonces, ¿qué hago con la biología? Desde una perspectiva darwiniana no hay ningún problema, pues solo échala para afuera porque ha evolucionado, esto ha cambiado, no hay ningún problema con el cambio va a ocurrir siempre y en una dirección que no necesariamente es previsible, ¿ok? Claro, que cuando tú empiezas a ver la forma en que la implementan, poco a poco es hegemónico. Es hegemónico. Porque el pensamiento ellos lo van a ir estableciendo. Correcto. Y ya ahí entonces se imponen otras cosas. Exacto. Que son dirigidas desde un aparato gubernamental. Solo te las repito, te las hago creer, las inyecto en tu pensamiento y ya. Entonces ya se convierten en el aparato gubernamental te controla. Y se convierten en nuestra nueva realidad. Correcto. ¿Ok? De hecho, ese argumento de nuestra nueva realidad está amarrado al asunto del COVID. Desde que empezó el COVID hemos hablado de la nueva normalidad, de la nueva realidad, de la nueva realidad. Y ahí en el asunto del COVID también hay un proceso de adoctrinamiento global bien importante, pero eso sería otro programa. Sí, ok. sí. Entonces caemos a la tercera ola del feminismo, que es entonces el feminismo neomarxista de género. Ese es radical. Entonces ahí es donde tenemos figuras como Simone de Beauvoir, que nos dice que no se nace mujer, se llega a serlo. O sea, no hay biología, no existe. El ser humano es... de evolución, no se nace mujer. Exacto. El ser humano es solo lo que él hace de sí mismo y no existe nada como una naturaleza humana. Eso es lo que dice Simone de Beauvoir. ¿Ok? Tenemos la figura de Betty Friedan. Betty Friedan también es bien importante aquí. Ella escribe el libro La mística de la feminidad. Y entonces ella establece que las reglas informales que se asocian a la mujer, esta cosa de ser madre y ser esposa, son el instrumento de la opresión. De la opresión. Así que hay que eliminar el ser madre, el ser esposa. Oye, y este es el momento histórico en donde se empiezan a batallar los derechos del aborto. Porque hay que liberar a la mujer de la opresión de la maternidad. ¿Ok? Luego de esto, entonces, tenemos también en ese tiempo, estamos hablando de los años 60, a Kate Millett, que es la que entonces nos trae en su libro Sexual Politics, que lo sexual es político. Es político. Entonces ahora sacamos lo sexual que antes pertenecía a un ámbito privado. Totalmente privado. Ahora lo sexual es político y se discute en los foros políticos y se le da forma desde las leyes y se impone de manera hegemónica. O sea, y entonces la gente ahora va viendo, pues espérate, esto era una cadena. Lo que pasa es que nosotros no lográbamos ver los eslabones, no lográbamos ver el proceso, ¿ok? Y entonces ahí también tenemos, ya en 1970, la figura de Shulamit Firestone. Esta señora es una cosa... O sea, terrible. No, leer a esta señora es una locura. Y entonces ella escribe el libro La dialéctica del sexo. Y es Shulamit Firestone la que junta todas estas ideas marxistas, neomarxistas, con las ideas freudianas. Y le mete entonces las ideas del psicoanálisis y del desarrollo psicosexual y empieza a construir la idea de que la mujer era una clase social, solo eso. Y entonces ella presenta una idea de revolución feminista que consiste básicamente en estas 4 cosas. Número 1, abolir la función reproductiva de la mujer. ¿Okay? Pues obviamente mediante la tecnología y el aborto. Número 2, lograr la absoluta independencia económica de las mujeres y los niños. ¿Cómo tú logras la independencia económica de las mujeres y los niños? Bueno, a través de economía socialista.
Las mujeres y los niños son mantenidos por el Estado, que de hecho eso es lo que estamos viendo con tanto divorcio. Más de la mitad de los niños y las mujeres en este momento están en un hogar en donde es el Estado el que suple, al menos parcialmente. ¿Okay? Lo tercero es la idea de destruir las distinciones sociales entre hombre-mujer y entre adulto-niño. Ya no existe hombre-mujer y ya no existe adulto-niño. Y cuarto, lograr la libertad de todas las mujeres y los niños para hacer lo que se desea hacer sexualmente. Total rompimiento de la familia. Completo rompimiento de la familia y de todo concepto de moralidad sexual. Entre hombres, mujeres, adultos o niños. ¿Okay? Claro, al no existir Dios, no tiene por qué haber moral. Pues no tiene que haber moral, ¿ok? Y no hay naturaleza tampoco. Quiero leer un concepto de pedofilia. ¿Me quedan unos minutitos, no? No. Lo leo en la próxima. Déjate esa sorpresita para más ahorita. Hacemos una pausa, amigos. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos de Alerta Cristiano. Les aseguro, amigos, esto vamos rápido hoy, porque como decía nuestra hermana Angie, estos son unas pinceladas introduciendo este tema de cómo hemos llegado a ser una cultura de género. Acuérdense que lo estamos poniendo entre comillas, nosotros no estamos afirmando el género, no, estamos presentando una realidad que tenemos de frente, con la cual nosotros como cristianos nos estamos enfrentando. Así que síganos el rastro, síganos los pasos, como dice el aguinaldo, síganle los pasos al pastor divino, porque esto se pone bueno. Angie, querías traer una cita. Mira, quiero traer una cita de Shulamith Firestone, donde ella introduce, sin disimulo ninguno, la aceptación de la pedofilia, que es una pieza fundamental en este asunto de la introducción de la enseñanza de la ideología de género en las escuelas. ¿Okay? Ella dice, el concepto de la infancia, estoy leyendo una publicación de 1973, el concepto de la infancia habrá sido abolido y los niños poseerán plenos derechos legales, sociales y económicos. Escuchen la voz de los derechos sexuales de los niños. ¿Okay? El niño seguirá constituyendo relaciones amorosas íntimas, podrá ahora formar sus vínculos con respecto a personas de su propia elección, de cualquier edad o sexo. Las relaciones con los niños incluirían la cantidad de sexualidad genital de que el niño fuera capaz. Los tabús sexuales, adulto-niño y homosexuales desaparecerán, así como la amistad no sexual. Desaparecerá la amistad no sexual. O sea, todo será... Todos pueden tener relaciones sexuales con todos. Al garete, como diríamos en el barrio. Exacto. Y entonces ella lo plantea con una voz así tipo profética. O sea, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a pasar. Oye, claro, lo dijo hace 50 años y esto es lo que está pasando. Angie, yo te estoy escuchando y estoy pensando en la pornografía. Sí. Porque cada vez nuestros niños, nuestros jóvenes están más expuestos a la pornografía. Eventualmente la reclamarán. Sí. Como ella dice. Como un derecho. Pero es que ya se está hablando
en Europa, del derecho de los niños a la pornografía, a consumir material Como que es pornográfico. positiva, desde las Naciones Unidas Sí. se está hablando de eso. Sí, así que, o sea, todas estas cosas, o sea, es que solo se están alineando los planetas. Los planetas. Pero es que ya esto se venía construyendo desde diferentes teóricos, por así llamarlo, y ahora es que ya tenemos el proyecto bien configurado. ¿ok? Montadito. Exacto. Bueno, para esa misma época, bueno, un poco antes, empieza también esa revolución homosexual, ¿ok? 1950 tenemos la primera organización que lucha en favor de los derechos de los homosexuales, se llamó el Mattachine Society en Los Ángeles. Ajá. En 1967 tenemos la primera manifestación de un grupo homosexual por sus derechos. Fue la manifestación del Black Cat frente a un negocio llamado Black Cat en Los Ángeles también. Y luego entonces tenemos los famosos disturbios de Stonewall en Nueva York. ¿Ok? Y por fin tenemos entonces en 1973 cuando estos grupos empiezan a invadir las reuniones de la Asociación Americana de Psiquiatría y se saca del DSM, ya para la publicación del DSM-4, se elimina la homosexualidad como un trastorno. Este fue uno de los pasos Un de cambio avance. totalmente político. Esto fue un No cambio científico. no científico, completamente político. De hecho, es lo que ha ido ocurriendo con la evolución entonces de eso, lo que en el DSM-4 se llamó el trastorno de la identidad sexual. Ahora en el DSM-5 es la disforia de género. Así que ya por fin, en un manual psiquiátrico, científico, hay un concepto, género, que no tiene nada que ver con ciencia. Que no es demostrable en la ciencia, ¿ok? ¿Qué cosa es el género? ¿Okay? Y sin embargo, ya está configurado en un... Pura imposición. O sea, no hizo falta una revolución No, armada. para nada. No hizo falta meternos presos. Es imponernos ideas. Exacto. Recuérdense de Antonio Gramsci, señores. Angie comenzó por ahí y él es el socialista más peligroso de la historia. Eso es así. Entonces, de ahí damos un brinco grandote a la plataforma de derechos humanos en la ONU, donde entonces ya para 1995, cuando ocurrió entonces esa quinta conferencia mundial sobre la mujer en Beijing, en China, pues entonces ya por fin se impone la ideología de género y los países que estaban representados ahí acuñan el compromiso de imponer la ideología de género en los países. Y aunque ustedes no lo crean, amigos, uno de los países clave en esas reuniones es Estados Unidos. Estados Unidos, sí. Sí, de hecho, con la llegada de Trump, entonces hubo unas cosas que él trató de cambiar ahí, pero una vez que llega Biden, pues entonces todos los pasos de avance que Trump había logrado, tanto en la ONU como en la Organización Mundial de la Salud, pues bueno, se revirtieron, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud también es protagónica en estos procesos. Y es así que es un gobierno permanente. Exacto. Disque. Eso es un gobierno permanente. Y entonces, cuando la gente pregunta, ok, ¿qué cosa es la ideología de género? ¿Cómo la defines? A mí me gusta esta definición corta que hace Agustín Laje. Él dice que la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican monopolíticamente por la cultura. Totalmente impuesta. ¿Ok? Esta definición Me es encanta extraordinaria. la manera que él lo sintetiza. Sí, esta definición es extraordinaria. Y entonces ya nos permite ver esta transformación de la cultura que se viene construyendo hace más de un siglo, en donde esto realmente es un proyecto político, económico, que no tiene como propósito ni defender a las mujeres, ni defender a los niños, ni defender a los homosexuales. ¿Okay? De hecho, ya la ideología de género ha trascendido a la lucha de los derechos de los homosexuales. Ya los homosexuales están en un segundo plano y ahora lo que estamos persiguiendo es la transexualidad, esa transformación de que los niños tienen vulva y las niñas tienen pene. ¿Okay? Pero esa no es la meta final. La meta final de todas estas ideologías es llegar al transhumanismo. Y ya eso sería un programa aparte. Ahí sí que estamos hablando de un tema bien. Pero eventualmente lo vamos a abordar. Sí, porque a mí me llama mucho la atención.
Claro que sí. La verdad es que, Angie, cuando uno lo mira así como tú lo has traído, parece atropellado, pero no, es una encima de la otra. Sí. Y muchas veces corren por caminos paralelos y eventualmente terminan uniéndose. Pero lo que hay detrás es, pocos saben, amigos, que también mientras Gramsci trabajaba desde la prisión elaborando todas estas cosas, también había unos intelectuales en Europa y sobre todo en Inglaterra que se les ha venido a conocer como el socialismo fabiano, cuyo nombre viene del emperador Fabio, que tenía un estilo de guerra que era pasito a pasito, poco a poco lograba eventualmente la victoria. Y estos intelectuales en un momento dado se sentaron y dijeron, es que a América, refiriéndose a los Estados Unidos, que a mí no me gusta que le digan a Estados Unidos América, porque los latinoamericanos somos América también, pero cuando se referían a exportar la revolución bolchevique a los Estados Unidos, decían, es que allí no podemos hacer la revolución armada, allí tenemos que ir poco a poco, ahí tenemos que ir sembrando. ¿Y por dónde empezaron a sembrar? Penetrando las universidades, señores. Y al final lo que están buscando es el mismo viejo propósito que no lograron en el siglo XIX. Si usted y no han disparado un tiro en Estados Unidos. Y entonces la gente tiene que empezar a buscar información acerca de la Agenda 2030. Eso. Entérense de la Agenda 2030, busquen una promoción que es corta, es de un par de minutos, del Foro Económico Mundial. Está en la página del Foro Económico Mundial y es como un anuncio, ¿verdad? Ya haciendo promoción a la Agenda 2030. El anuncio empieza diciendo, no tendrás nada y serás feliz. O sea, volvemos, o sea, esto no ha sido un proceso lineal, esto es un proceso circular en donde esos primeros objetivos del marxismo, de erradicar la propiedad privada, lo que han ido es dando la vuelta, y vamos a volver a retomar el erradicar la propiedad privada con la Agenda 2030, y eso ya dentro de 8 o 9 años. Sí. ¿Okay? O sea, la meta de ellos es que ya en 8 años Correcto. esto haya abarcado el planeta con el proyecto de mundo de ellos. Y todo a través de ese pensamiento hegemónico que se va estableciendo desde las universidades, desde la música, desde las manifestaciones culturales, entiéndase cinematografía, obras de teatro, que usted dice, Eduardo, pero ¿en serio? Sí. Vaya, sí. Mire, búsquese la bibliografía en ciencias sociales, vaya a buscar los libros que son requeridos de todo estudiante de ciencias políticas y usted va a ver todo esto desde Freud, Marcuse, etcétera, etcétera. Yo recuerdo, yo estudié ciencias políticas y todavía eso se está dando. Sí, o sea, mire, coja solamente el ejemplo de Disney. Miren cuál es la producción cinematográfica y de programas de televisión que Disney tiene ahora. Y mire cómo Disney mismo ha ido sacando de sus plataformas unas películas tradicionales, por ejemplo, Los Aristogatos. Ajá. Eliminaron Los Aristogatos porque tienen una lucha de clases ahí, qué sé yo cuánto, y es discriminatoria contra los pobres, etcétera. Entonces tú dices, pero esto es en serio, que Disney está metido en esta agenda ideológica. Correcto, sí. Correcto. Así que, y entonces en cuanto a esto de la ideología de género, definitivamente tú lo miras desde todos los ángulos y eventualmente la que va a volar el encanto es la familia. La familia. La familia y la reproducción humana. Correcto. Sí. Entonces ustedes ven al hombre pariendo, ¿en serio? ¿Ustedes han visto al hombre pariendo? Se están riendo, amigos. Bueno, Arnold Schwarzenegger estuvo embarazado en una película. ¿Se acuerdan? Claro, llegan a ese punto. Pero entonces hacen una fiesta cada vez que una mujer que se transformó en hombre pare. Sí. ¡Wow! Mira, un hombre pariendo. Amigos, hacemos una pausa y vamos al cuarto segmento que les prometo que va a ser muy interesante. Alerta Cristiana.
Busca a CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer. Utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos. Qué pena. Nos queda un segmento para compartir. Angie, todo lo que estamos viendo es un choque cultural. ¿Eso es así? ¿Qué dos culturas están chocando ahora mismo? Mira, en algunos países del mundo puede ser más fácil introducir la ideología de género, pero en Puerto Rico y en Estados Unidos la ideología de género ha creado una confrontación fuerte entre dos visiones culturales. Nosotros venimos de una cosmovisión judeocristiana. Un día unos peregrinos se montaron en unos barquitos, vinieron a tener acá, eran de una tradición en unos espacios protestantes, en otros espacios católicos, ¿no? Acá en las Américas, pero en general una visión cristiana. Y entonces estos padres fundadores de nuestra nación americana, que todos vienen de una cosmovisión cristiana, crean un documento para regir la nación, que es nuestra Constitución, la Carta de Derechos, y entonces las leyes que van a regir nuestra sociedad, lo que tienen detrás es una visión cristiana de mundo. Una cosmovisión cristiana. Exacto. Un buen día, según nosotros vamos evolucionando en este pensamiento y tenemos de frente ahora una ideología de género que pretende ser el discurso hegemónico, entonces encontramos que estas dos cosmovisiones chocan y por eso es que tenemos la avalancha de tantos proyectos de ley para convertir en una estructura legalizada, ¿verdad? Para imponer esto. Todas estas ideologías, porque estas ideologías no logran sostenerse en nuestra Constitución y en nuestra visión judeocristiana del mundo. De hecho, ya Eduardo Batia hace un par de meses sonó diciendo que tenemos que empezar a enmendar la Constitución. Ajá. ¿Okay? Por ahí viene lo otro. Lo que Batia está queriendo decir es, realmente la ideología de género no la podemos imponer con la Constitución que tenemos. Que tenemos, correcto. Porque choca culturalmente con esa visión de mundo judeocristiana. Correcto. Ahora, los cristianos tenemos que entender que nosotros, a diferencia de otros países en el mundo, tenemos la plataforma legal por excelencia para rescatar una cultura judeocristiana. Correcto. ¿Okay? Eso es muy difícil, eso es muy diferente de lo que tiene que ver con imponer el cristianismo como tal, ¿no? O sea, mire, nosotros estamos en una cultura judeocristiana configurada en nuestra Constitución como las leyes que rigen el país, independientemente de que la gente acepte a Jesucristo o no. Correcto. ¿Okay? Lo que pasa es que nosotros los cristianos entendemos que vivir conforme a los principios de la Biblia favorece, es lo más correcto, bendice, ayuda a que una sociedad viva y se manifieste de la manera más provechosa posible. Y que esos conceptos se pueden alcanzar de otra manera. Claro, o sea, no estamos hablando de imponerles el evangelio a la gente, son dos cosas distintas. Correcto. Oiga, nosotros salimos a la calle, predicamos el evangelio, el que quiera aceptar a Jesucristo, oramos por él y lo discipulamos. El que no quiera aceptar a Jesucristo, no lo rechazamos, no lo marginamos, al contrario, le servimos, porque es parte de los principios del cristiano. Oye, en un momento dado Pablo en Colosenses, en la carta de Colosenses, le dice a la iglesia de Colosas, vivan con los de afuera sabiamente. Oye, con la gente de afuera, con los que no son de la iglesia, oye, manéjate con sabiduría. Correcto. Sí, o sea,
ámalos, atiéndelos, trátalos de una manera correcta, ¿ok? Esa es la visión de mundo. La misericordia. Exacto, esa es la visión de mundo del cristiano y está plasmada de esa manera en nuestras leyes que no deben cambiar. Lo que tenemos es que levantarnos en defensa de esa visión cristiana del mundo que, número uno, armoniza con la ciencia, ¿okay? No atenta contra la ciencia. Correcto. Número dos, defiende la verdadera igualdad. ¿Okay? Esta es la visión de este Dios que no hace acepción de personas, que no rechaza. Oye, es tanto así que los padres fundadores garantizaron como cosa prioritaria la libre expresión de las ideas religiosas de todo el mundo, aunque las ideas religiosas no fueran el cristianismo. Correcto. ¿Okay? Eso es la protección de la igualdad. ¿Okay? Y esa igualdad protegida en materia de derechos, reconociendo que todos los seres humanos son diferentes. Angie, y si alguien te plantea y te dice, wow, pero tú lo que me estás diciendo es que aquí esto es una mano siniestra que se ha puesto de acuerdo y esto es un movimiento fríamente calculado. ¿Tú entiendes que es un movimiento fríamente calculado por alguien? Oh, por supuesto. Cuando nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros vemos esto que le llaman la batalla cósmica, ¿no? Okay. Esta lucha entre el bien y el mal, ese bien que está representado por la persona de Dios en su Trinidad, y este mal que está representado por la persona de Satanás. Oye, y la Biblia nos menciona que estas cosas iban a ir ocurriendo. Cuando nosotros vemos estos segmentos proféticos que nos hablan de cosas que todavía están por suceder y de momento nosotros nos damos cuenta de que, wow, espérate, esto es lo que está ocurriendo. Por eso es que nosotros insistimos que estamos en el final de los tiempos, porque hay profecías del final de los tiempos que armonizan con todas estas cosas que están ocurriendo en este momento. Así que yo no creo que todas estas cosas ocurren de manera silvestre. Es un proyecto que luce tan bien coordinado. Parece, que no puede ser el resultado de que un día Marx y Engels pensaron algo y se murieron, pero después vino Gramsci y pensó otra cosa y se murió, y después vino Judith Butler y vino Simone de Beauvoir. No, esto hay una cabeza por encima de todo esto. Y eso solamente lo puedes explicar en las profecías bíblicas. Ok, Angie, el otro argumento que traen algunos hermanos, oye, Eduardo, pero no peleen tanto si eso estaba profetizado. Bueno, sí, eso está profetizado. Y por lo tanto, pues mira, tranquilo, estate quieto. Eso está profetizado. Nada. No vamos a cambiar lo que Dios ha determinado hacer. Ajá. Lo que vamos a hacer es que vamos a brillar en el mundo en medio de este proceso. Un hermano una vez, esto fue hace como 12 años, que me dijo eso mismo, me dijo, Eduardo, eso está profetizado, estate tranquilo. Y yo le dije, ok, ¿tú tienes hijos? Sí. ¿Y qué vas a hacer cuando todas estas ideas te las empiecen a enseñar en la escuela? Pues te vas a quedar en tu casa tranquilito. Eso está profetizado, que suceda. Y tú vas a dejar que tus hijos se infecten con ese virus. Lo que pasa es que desde la perspectiva bíblica, todo este proyecto ideológico tiene el propósito de llevar almas al infierno. Es eso, ¿ok? Entonces, pues nosotros tenemos que estar ahí como creyentes. Tenemos que estar ahí predicando la verdad. Tenemos que ser luz, tenemos que ser sal y tomar el consejo de Jeremías. Yo nunca lo había visto así, Angie, que tiene el propósito de llevar almas al infierno. Pues claro. Sí, claro. Y entonces por eso es que Dios le dice al pueblo de Israel que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Esto tiene el propósito de coger a nuestros niños y caminarlos en la dirección del infierno. Opuesta. Exacto. Y muchos cristianos han empezado a armonizar con estas ideas. O sea, ¿cuántas veces nosotros no escuchamos noticias de concilios tradicionales que ahora abrazan la ideología de género, que ahora ellos ponen a ministros homosexuales y también ofician matrimonios gay
Oye, esto se está metiendo en la iglesia. Sí, se está alterando todo. La iglesia le está dando la espalda a la doctrina, a la palabra de Dios. Doctrina. Y oye, y los creyentes tenemos que rescatar esa responsabilidad que nosotros tenemos de proclamar la verdad en el mundo, nos cueste lo que nos cueste. Ese es el precio. Sí. Nos cueste lo que nos cueste. Sí. Y eso va a costar mucho esfuerzo. Eso va a costar mucho trabajo en las iglesias, mucha educación en las iglesias. De hecho, el doctor Sullivan está constantemente aquí en el programa diciendo esto de las escuelas dominicales, la hemos olvidado, se ha olvidado la enseñanza en las escuelas. No podemos seguir enseñando lo mismo. Sí, hay que enseñar la sana doctrina, pero adaptada a este reto. Mira, nosotros no podemos seguir visualizando la escuela bíblica como ese espacio en donde los niños cantan Padre Abraham tiene muchos hijos y pintan y colorean una imagen de Jonás dentro del gran pez. Correcto, ¿Okay? Paul Washer decía algo de eso. Porque eso es una sola hora a la semana, mientras ellos están los 5 días de la semana en una escuela que les está diciendo que tú puedes construir lo que tú eres, que si tú quieres ser varón, si tú quieres ser mujer, si tú quieres ser un animal de cualquier especie, lo puedes ser. En una escuela donde les están enseñando a los niños a empezar a explorar con los placeres de la sexualidad. Y entonces después nosotros los metemos en una escuelita de 1 hora a la semana a pintar libritos, tú sabes, y a hablarles de Abraham y Sara. ¿Okay? O sea, la escuela dominical tiene que tomar un giro y tenemos que empezarle a hablar a los niños de esto. Yo le hablo a mi nieto de la ideología de género. Ya yo le digo a mi nieto, que está en 1er grado, si en algún momento a ti en la escuela te dicen que tú puedes ser nena, tú me lo vas a decir a mí. Correcto. Lo primero que tú vas a hacer es que me lo vas a decir a mí. Para que vean a la nena abuela. Exacto. Tú eres un varón, eres un hermoso varón, Dios te creó así y es maravilloso que seas el varón que eres. Correcto. Y a los pastores, yo siempre me dirijo a los pastores. Pastores, ustedes no pueden solitos. Ustedes no pueden solitos. Ustedes tienen que hacer un equipo grande en sus iglesias, trayendo de los hombres y de las mujeres que tienen estas capacidades de enseñar, de preparar estrategias. Es muy grande el reto, Angie, es muy grande. No solamente el reto a nivel intelectual, a nivel personal. Hay que destinar más tiempo a esta lucha. Nada más pensar el perder a nuestros hijos en esto es para que uno tiemble. Sí. De verdad. Y hay que destinar recursos, hay que destinar dinero. Tenemos que hacer un inventario en nuestras iglesias a ver qué cosas, dónde estamos metiendo dinero que de veras no es necesario. Correcto. De veras tenemos que seguir comprando flores todas las semanas para ponerlas al lado del púlpito. Correcto. De veras mejor no cogemos ese dinero para traer un recurso que de una conferencia o para comprar un material bíblico para las escuelitas bíblicas de los niños. O para levantar un fondo legal, óiganme, que yo he estado ahí, para levantar un fondo legal cada vez que explota un petardo de la ideología de género, hay que salir a la calle a buscar abogados voluntarios, a trabajar de gratis. Hermanos, no, esta lucha, esto va a ser mucho en los tribunales. Sí. Nos van a desangrar en los tribunales. Si cada iglesia no empieza a aportar hacia un fondo común para cubrir, miren, no, yo no pretendo que se le pague a los abogados un dineral, páguele los gastos. Sí. Páguele algo mínimo. Hay abogados, bueno, hemos trabajado de gratis todos estos años. Sí. Pero, oiga, no se puede trabajar de gratis toda la vida. Exacto. Y la iglesia tiene que cargar con eso, porque esto es un proyecto de iglesia. Eddie, la mayoría de los chicos que yo atiendo en mi oficina con problemas de la construcción de su identidad sexual son niños criados en las iglesias. Mira eso. Este es el dolor que están viviendo los padres cristianos, algunos de ellos líderes de sus iglesias. Esto se metió en nuestras iglesias y de lo que está, esto lo que está haciendo es buscando la manera de arrancar nuestros niños del camino de la vida por donde nosotros los queremos llevar y llevarlos al camino de la muerte. La semana pasada yo tuve aquí a Joel Ventura, licenciado, consejero, de los pocos, creo que de 2, él es el único cristiano certificado en crisis sexuales.
Y me estaba diciendo el % de cristianos envueltos en pornografía, Sí. viendo pornografía, pastores envueltos en pornografía. Tú lo has dicho, Angie, está metido. Está metido en la iglesia. Y puede que ustedes me digan, Eduardo, no diga eso públicamente en un programa. Sí, mi programa está grabado. Esto hay que decirlo, hermano. A mí no me importa que el enemigo se entere, pero es que el enemigo ya lo sabe, que estamos en esta crisis. Esto es una crisis, pero tiene solución. Porque ya nuestros niños se compraron el discurso hegemónico. Ajá. Ya creen que de veras es igual ser hombre o ser mujer. Entonces, y que tú ahora lo puedes nos está costando escoger. demasiado Y ahora nos está costando. Contrarrestar ese pensamiento que ya está ahí. Y la única manera como nosotros logramos volver a ocupar unos espacios es saturar a la sociedad con un mensaje diferente. Correcto. Ellos lo lograron infiltrando un discurso. Nosotros tenemos que volver a meter ¿Podemos nuestro hacer lo discurso. mismo? Nosotros tenemos que saturar las calles y los medios de comunicación del Evangelio. Correcto. Miren, ahora mismo tenemos unos legisladores, no son todos los que quisiéramos tener, pero los hay. A esos legisladores hay que apoyarlos. No voy a decir nombres, ustedes saben quiénes son. Hay que apoyarlos consistentemente. Tenemos que servirle. Hay que orar por esos legisladores. Y miren, vamos a pararnos de frente a aquellos otros que están creando este pensamiento hegemónico o que están siendo marionetas del pensamiento hegemónico. A veces yo tengo la impresión de que ellos de veras no entienden tanto esto que ellos están predicando. Lo mismo que está pasando con algunos pastores, ¿no? Sí. Angie, no lo entienden. Y tienen que educarse en esto, porque esto es muy serio. Amigos, lamentablemente se nos terminó el programa y Angie hizo un cuadro, ella dijo que eran pinceladas, pintó un cuadro tremendo de cómo hemos llegado a ser una cultura de género. Angie, gracias. Como siempre, amigos, un abrazo. Dios les bendiga. Alerta Cristiana. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.